Buenos días, Adit. A continuación te estaremos presentando el video para la segunda entrega del parcial. Mi grupo está conformado por Juan David Peralta, Leonardo Andrés Acuña Domínguez y mi persona, Luis Andrés Cataño. De manera que el primer punto nos dice: explique detalladamente el funcionamiento de los modelos de sistemas mecánicos, analice sus variables, operaciones y simulaciones. De manera general podemos decir que los modelos de sistemas mecánicos son representaciones matemáticas y físicas de sistemas reales o ideales que implican componentes mecánicos. Estos modelos se utilizan para comprender y predecir el comportamiento de sistemas mecánicos en diversas aplicaciones, como ingeniería, diseño de máquinas, control de procesos y otros más. Aquí se desglosan los aspectos clave de estos modelos, por ejemplo, las variables de sistemas. En estas variables encontraremos las variables de entrada, que estos nos representan la fuerza, los torques, las velocidades, aceleraciones y condiciones iniciales que actúan sobre el sistema mecánico. En las variables de salida son las propiedades o características del sistema que deseamos analizar o controlar. Ya en esto puede incluir lo que son las posiciones, las velocidades, aceleraciones, las tensiones, desplazamientos y cualquier otra propiedad. En las operaciones, hay operaciones de movimiento, y dentro de estas se encuentran las ecuaciones, que son el corazón de los sistemas mecánicos y describen la relación entre las variables de entrada y salida. En el modelo de componentes, en el modelo de componentes a menudo consisten en múltiples componentes, como los resortes, amortiguadores, las palancas, los engranajes, etcétera. De estos, cada componente tiene su propio modelo matemático que describe su comportamiento mecánico. A continuación vienen las simulaciones numéricas. En las simulaciones, para analizar el sistema se utilizan métodos numéricos como la integración numérica para resolver las ecuaciones de movimiento. Esto implica que se debe dividir el sistema en pequeños incrementos de tiempo y calcular las variables en cada paso del tiempo. Tercero, las simulaciones. Las simulaciones de comportamiento. Estas se utilizan para predecir cómo se comportará el sistema mecánico bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Entonces, análisis de estrés y deformación. Las simulaciones también se utilizan para evaluar el comportamiento de estructuras bajo cargas y determinar las tensiones, deformaciones y deflexiones resultantes. Por último, lo que son la optimización y diseño. Los modelos mecánicos se utilizan para optimizar el diseño de componentes y sistemas, minimizando el peso, maximizando la eficiencia o cumpliendo con ciertas restricciones. Entonces, a continuación seguimos con algunos de los modelos mecánicos que podemos encontrar, y este sería pues el modelo de partícula. El modelo de partícula, sus variables serían posición, velocidad, aceleración y las fuerzas. Dentro de las posiciones ya sabemos entonces lo que es, por ejemplo, en un plano cartesiano tridimensional, que encontramos las coordenadas x, y, z. La velocidad pues ya sería en cada las direcciones espaciales, la aceleración también en cada una de esas direcciones y las fuerzas aplicadas al sistema. Operaciones. Entonces las operaciones ya serían dentro de este modelo ecuaciones de movimiento, serían según las leyes de Newton, la fuerza resultante, que es igual a masa por aceleración, y ahí vemos su ecuación, F igual a m por A, donde F es la fuerza aplicada, m es la masa de la partícula y A es su aceleración. Dentro de este modelo encontramos las simulaciones. Podrían ser la simulación de trayectoria, que predice la trayectoria de una partícula bajo la influencia de otras fuerzas específicas. Seguimos con el modelo de cuerpo rígido. En este modelo encontramos las variables igualmente de posición, ya aquí sería orientación, velocidad angular, aceleración angular y fuerzas y momentos. Dentro de las posiciones, pues igualmente como la pasada, aquí dentro de orientación serían ángulos que describen la orientación del cuerpo rígido. En velocidad angular es la velocidad de rotación, aceleración angular es aceleración de rotación. Igualmente en fuerza y momento son las fuerzas aplicadas al sistema. Dentro de sus ecuaciones encontramos también las ecuaciones de movimiento. En este caso sería equilibrio, momentos y fuerzas.
Nos dice que la sumatoria de los momentos respecto al punto es igual al momento resultante. Ahí podemos observar las ecuaciones, donde la sumatoria de m es la sumatoria de los momentos, m es el momento resultante, la sumatoria de f es la sumatoria de las fuerzas y f es la fuerza resultante. En este modelo encontramos las simulaciones de movimiento que predice el movimiento y la rotación de un cuerpo rígido bajo la influencia de fuerzas y momentos. Seguimos con el modelo de masa spring damper. Aquí sus variables serían la de posición, velocidad, fuerza de resorte, fuerza de amortiguación. Igualmente la de posición la encontraremos en casi todos los modelos. Dentro de este la velocidad es la velocidad de la masa, fuerza de resorte aplicada y la fuerza de amortiguación aplicada. En las operaciones de este modelo encontramos las ecuaciones de movimiento, la ley de Newton para la masa spring damper. Nos dice que la fuerza del resorte es igual a menos una constante K por el desplazamiento. También tenemos la fuerza de amortiguación. Nos dice que la fuerza del damper es igual a menos C por velocidad. La fuerza resultante es igual a M por aceleración. Y la fuerza que es F, la fuerza spring más la fuerza damper. Es la sumatoria de la fuerza, supongo. Entonces, nos dice que donde K es la constante del resorte, C es el coeficiente de amortiguamiento, M es la masa y F la fuerza resultante. Dentro de este modelo encontramos las simulaciones de respuesta de amortiguación que predice la respuesta de una masa a fuerzas y amortiguaciones específicas. Seguimos con el modelo de mecanismos y cinemática. Dentro de este encontramos las variables de posiciones relativas, que nos describe las posiciones relativas entre componentes móviles, la velocidad relativa, que describe las velocidades relativas entre los componentes móviles también. Aquí en este modelo encontramos las ecuaciones, las operaciones, y nos dice que la ecuación de la cinemática establece relación entre las posiciones y velocidades relativas. Seguimos con la simulación, que se encuentra la simulación de movimiento cinemático, que nos predice el movimiento relativo entre componentes mecánicos. Ahora, el siguiente modelo sería el de elementos finitos. En este modelo encontramos las variables de desplazamiento, tensiones y deformación y las cargas. Sus operaciones serían ecuaciones de elementos finitos que nos establece relaciones entre deformaciones, tensiones y cargas en cada momento. Los métodos numéricos, que utiliza técnicas numéricas para resolver las ecuaciones de elementos finitos. En sus simulaciones está la de estrés y deformación, que esta nos evalúa la fuerza, nos evalúa las cargas, que afectan la deformación y las tensiones en estructuras basadas en elementos finitos. Los siguientes modelos sería de cuerpos flexibles. Dentro de sus variables encontramos la de desplazamiento, deformación, tensiones y momentos internos. Y en sus operaciones encontramos las ecuaciones de deformación y tensión, que nos relacionan la deformación, las tensiones y las fuerzas aplicadas. También está el análisis de elementos finitos para cuerpos flexibles. Esta utiliza elementos finitos para modelar la deformación y las tensiones en cuerpos flexibles. En sus simulaciones está la de deformación y estrés en cuerpos flexibles, que nos predice cómo las fuerzas afectan la deformación y las tensiones en cuerpos flexibles. Está el modelo multicuerpo. Dentro de este modelo encontramos las variables que son las posiciones relativas, velocidades relativas. Y en sus operaciones encontramos las ecuaciones de cinemática y dinámica multicuerpo. Esta nos establece relaciones de movimiento y ecuaciones de dinámica entre componentes interconectados. También está el análisis de articulaciones, que nos describe cómo las articulaciones interconectan los componentes. En su simulación encontramos la de movimiento multicuerpo, que esta nos predice el movimiento y las interacciones entre componentes en el sistema mecánico complejo. Seguimos con el modelo de elementos rotativos. Dentro de sus variables encontramos la velocidad angular, el momento de torsión. En sus operaciones encontramos la ecuación de rotación, que esta nos relaciona la velocidad angular y el momento de torsión. En sus simulaciones encontramos la de velocidad y momento de torsión, que esta nos predice cómo las fuerzas y momentos afectan la velocidad de rotación dentro de sus elementos.
Seguimos con el modelo de elementos de contacto. Dentro de sus variables encontramos la fuerza de contacto, el coeficiente de fricción, y en sus operaciones encontramos la ecuación de contacto y fricción, que esta nos establece las relaciones entre la fuerza de contacto y los coeficientes de fricción. En sus simulaciones encontramos el contacto y fricción, que esta nos predice cómo se comportan los sistemas mecánicos cuando los componentes están en contacto y se aplican fuerzas de fricción. Seguimos con el modelo de sistema de control. Dentro de sus variables encontramos salida del sistema, entrada de control, errores de control. En sus operaciones tenemos la ecuación de control que nos relaciona las señales de entrada y salida a través de un controlador. Está la de diseño de controladores, esta diseña controladores para lograr el comportamiento deseado. En sus simulaciones encontramos la del control, evalúa cómo con los controladores afectan la respuesta de sistemas mecánicos a las señales de entrada. En definitiva, estas son las variables, operaciones y simulaciones típicas asociadas a cada uno de los modelos de sistemas mecánicos mencionados. Tenemos que tener en cuenta que estos son ejemplos simplificados y en aplicaciones más complejas las ecuaciones y simulaciones pueden requerir consideraciones adicionales para reflejar con precisión el comportamiento de sistemas mecánicos del mundo real. Buenas, profesor. Mi nombre es Juan David Peralta Fuentes y yo le vengo a explicar lo que hicimos de manera gráfica sobre las modelos y la simulación del motor de cuatro tiempos. Bueno, como estamos viendo de fondo, esta es la animación que hemos hecho en el programa Python, en el lenguaje de programación, lo cual simula, como ya bien lo dice su nombre, los cuatro tiempos que trae el motor, que el primero es el momento de admisión. Después viene la compresión de los gases, la combustión de dichos gases o explosión, también se le puede mencionar así, el escape. Pero me parece muy interesante qué pasa dentro de ese espacio cuando entra, hace compresión y combustión. Lo que pasa aquí es la realización, bueno, más adelante mi compañero Acuña va a explicar sobre más a fondo las, pues, las ecuaciones que se utilizan, pero en pocas palabras es la ley de los gases ideales. Esta ley nos dice que, pues, entre más unos gases estén encerrados y tenemos que a esos gases se le coloque menos espacio, es decir, las moléculas comienzan a colisionar y a estar más cerca, su presión va a aumentar directamente proporcional con la temperatura. Es decir, cuando se hace la comprensión y la combustión, bueno, al llegar a la combustión, lo que hace es que el pistón va hacia arriba y pues presiona, disminuye el espacio donde las moléculas pueden estar y esto hace que se calienten y tenga más presión por lo pegado que están. De manera que podemos ver de fondo cómo nosotros nos tocó dividir pues cada espacio, cada pieza del motor, es decir, ahí está el pistón, el cuerpo del pistón, el cigüeñal, la caja del motor y las válvulas, que estas se abren y cierran en el momento indicado cuando pues toca expulsar o admitir algún líquido. Bueno, ahora les dejo con mi compañero Acuña, que le va a explicar un poco más a fondo sobre las fórmulas y ecuaciones que se utilizó y unas gráficas. Buenas, profe. Mi nombre es Leonardo Acuña. A continuación les estaré mostrando la gráfica sobre el comportamiento de un motor de combustión de cuatro tiempos. Entonces vemos como primer momento encontramos la admisión, en donde vemos que la presión atmosférica va aumentando de manera positiva. Seguido de eso pasamos al momento de compresión, que es aquí donde se comprimen las partículas, es decir, la gasolina, el aire y el gas, que es lo que hacen que pasen al siguiente momento, que sería la explosión, que es cuando ya el pistón se encuentra en su punto máximo, lo que genera una explosión que hace que se mueva la polea del motor. Y ya por último vemos que por último momento tenemos el escape, que es cuando se liberan estas partículas.
También vemos del lado derecho el comportamiento de los cuatro tiempos teniendo en cuenta su temperatura. Bueno, entonces seguimos con la explicación de cómo simulamos este comportamiento. Entonces, en primer momento tenemos el momento de admisión, el cual hicimos el volumen, sería igual al volumen del cilindro, la presión sería igual a la presión inicial, que la definimos acá arriba, en este caso es de 1.0 atmósferas, seguido de eso la temperatura de admisión, que sería la temperatura inicial, la cual le dimos de 300 grados Kelvin. Después pasamos al segundo momento, que sería el momento de compresión. Como que el volumen de la compresión sería igual al volumen del cilindro sobre la relación de compresión que tenemos acá inicialmente, que es igual a 10. Seguido de eso pasamos a la temperatura de compresión, que es igual a la temperatura de admisión multiplicada por la presión de compresión sobre la presión de admisión. Como tercer momento tenemos la explosión, donde vemos que el volumen de la explosión sería igual al volumen del cilindro. La presión de la explosión sería la presión del momento en que se comprime multiplicado por 20, en este caso. Colocamos 20 como un ejemplo de aumento de la presión al momento de hacer la explosión. Y por último, la temperatura de la explosión, que sería igual a la temperatura de la compresión por la presión de la explosión sobre la presión al momento de la compresión. Por último, tenemos el momento 4, que es el momento de escape, donde el volumen de escape va a ser igual al volumen del cilindro. La presión del escape sería la presión de la explosión que hallamos acá anteriormente sobre, y en este caso también es un ejemplo de reducción de la presión al momento de realizar el escape. Y ya por último, la temperatura de escape, que sería igual a la temperatura de explosión multiplicada por la presión del escape sobre la presión en el momento de la explosión. Listo, eso sería todo.